y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor. Dios le bendiga en esta tarde, hermanos, una vez más. Aquí estamos con ustedes, me gozo, ya me siento parte de esta iglesia, amén. Así es que le damos muchas gracias al Señor. ¿Cuántos se gozaron en esta tarde? Amén. Oh, hermano, yo me gozo mucho cuando cantamos esos cantos cuando yo me salvé, esos cantos se cantaban y siempre me gustan esos cantos, porque todos esos cantos, hermanos, alaban al Señor, amén. Allá una vez estaba Jesús predicando y dice la Biblia que ya en la casa estaba llena, ya no había lugar, ya hasta estaba en la puerta, porque dijeron que Jesús estaba en la casa. Amén. Y unos 4 hombres fueron y llevaron un paralítico allá donde estaba Jesús. Y como no había entrada, no había lugar, bajaron por el techo, porque supieron que Jesús estaba ahí. Amén. Y en esta tarde, hermanos amados, lo que a mí me da confianza, lo que me da a mí mucha confianza es que la Biblia dice, hermanos amados, donde están 2 o 3 congregados, en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Es por eso, hermanos amados, que nosotros tenemos que creer que Él tiene algo para nosotros. Amén. En esta tarde. Amén, gloria al Señor. Así es que, hermanos amados, yo le doy gracias al Señor una vez más que nos ha permitido estar en este lugar con ustedes. Yo me gozo en gran manera, hermanos amados. Hace unos años atrás, cuando yo deseaba de predicar, cuando yo le decía a Dios, Dios mío, ¿cuándo me vas a usar que yo predique? Ahí estaba yo en la iglesia, hermanos amados, estaba compartiendo con mi hermano. 11 años duré en una iglesia allá en Tijuana, se llama la iglesia La Puerta. Y cuando nosotros nos salvamos, ahí tuve yo, hermanos amados, trabajando más de ujier, de diácono, y llevando gente, trayendo gente, ir por la gente. Y pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero yo decía, ¿cuándo, Señor, yo voy a predicar? Había un pastor que me inspiraba mucho, un pastor que se llama Armando Amador, así como mi estatura, o más chaparrito, pero era un hermano, un pastor de fuego, de poder, y me quedaba mirando y yo decía, Dios, ¿cuándo me vas a estar usando así? Hermanos amados, pero siguieron pasando años. 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, hermanos amados, hasta que llegó 11 años, cuando un pastor me dijo, ¿sabes qué, hermano? ¿Está listo para compartir con nosotros? Y dije, pues, gloria a Dios, ¿desde cuándo yo? Pero déjame decirle, hermanos amados, la primera vez que yo prediqué, yo sentía como que estaba pegado con el cemento, así, no podía moverme. Y luego alguien me dijo, vas a mirarlos de la cabeza para arriba, pero no los mires en el ojo, porque te van a poner bien nervioso. Y yo miraba siempre para arriba, y predicaba para arriba. Y ya después, cuando terminé, me dijeron, oye, ¿qué tanto mirabas? Y los hermanos también andaban buscando. Como decía yo antes, hace unos días pasados, cuando yo decía, hermanos amados, yo vengo de un rancho, yo soy pues somos, allá nos dicen indios, nacimos en una lengua, tenemos un dialecto que es en Tarasco, y así nacimos nosotros, es el primer dialecto de nosotros, primer idioma de nosotros. Después ahí vamos aprendiendo en español.
Cuando salimos en la ciudad, entonces ya ahí hablan en español y a veces ya ahí se nos atora, ya no podemos hacer nada. Pero siempre yo de muy chiquito empecé a salir en las ciudades y ahí empecé a aprender a hablar en español. Por eso a veces no hablo bien porque mi lengua es dialecto. Pero ¿quién iba a pensar, hermanos, que ahora hasta iglesia estuviéramos hablando ya? Entonces, gloria a Dios. Bueno, abre su Biblia, hermanos amados, en el libro de Oseas. Oseas. En el capítulo 4, quiero estar, hermanos amados, hablando acerca de escudriñar las Escrituras para que podamos conocer más las cosas del Señor y así podernos estar más preparados para lo que es en las cosas del Señor, para que podamos defendernos, para que podamos, hermanos amados, a vivir como la palabra del Señor nos dice. Mira, hermano, está llena la iglesia. Yo estaba pensando decirle al pastor, se ocupa más sillas. No, se ocupa un lugar más grande, hermano, porque Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Una iglesia, hermanos amados, más grande, más amplio, para que la gente venga. Aquí se va a llenar, hermanos amados. Dios es bueno, Dios es fiel, hermanos amados. Están ahí, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 4, y en el verso 6. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuando desechaste a el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bendito Dios. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, y oren por nosotros, oren por mí, para que, hermanos amados, Dios ponga palabras en mis labios, en mi corazón, y que seamos bendecidos en esta tarde. Amén. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Estamos, Señor, en tu presencia. Estamos, Señor, en tu casa, Dios mío, donde fluye tu palabra, donde fluye el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toma control en este momento, Señor, en mi vida, en mis labios, Señor. Ponga tú palabras en mis labios, Señor. Habla tú por mí, oh Espíritu Santo. Tome control en este lugar, que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Primeramente yo, bendito Dios, porque primero tú me hablas a mí, Señor, a través de tu palabra, Señor, y después a tu congregación, a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos, Señor, que seamos bendecidos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito Dios. Hermanos amados, fíjese, una de las cosas que yo estaba, cuando estoy estudiando, cuando estoy hablando con Dios, y déjame decirle, hermanos amados, Dios es tan bueno para con nosotros. Desde aquella vez, cuando el apóstol Pablo habla, hermanos, en los Corintios, donde dice que hemos sido escogidos por Dios, hermanos amados, dice la Biblia, de lo más vil y menospreciado, Dios nos levanta, nos llama, hermanos amados, por algo y con un propósito para cada una de nuestras vidas. Pero pasa el tiempo, hermanos amados, pasa tiempo que muchas las veces nosotros, como los hombres, a veces cuando la persona se salva por primera vez, cuando la persona está viviendo, hermanos amados, cuando Dios lo salvó, cuando Dios lo alcanzó y cuando está disfrutando la vida, la salvación, pues todas las cosas, hermanos amados, le encuentra sabor en la Biblia, se encuentra sabor en las Escrituras y se la pasa leyendo la Biblia, porque se encuentra en el primer amor, cuando dicen amén, hermanos.
y saborea, hermanos amados, la palabra de Dios. Hace muchos años allá en mi tierra no hay pavimento. Ahorita hay pavimento, pero era pura tierra y de esas como arena. Entonces, una vez me encuentro una moneda, y lo levanté, pero seguí escarbando para ver si había más. Y ya no había. Pero eso era, dije, a lo mejor hay más, y empecé a escarbar. Y así era, hermanos amados, cuando nosotros estamos recién salvos y cuando estamos en el camino del Señor. Así es como nosotros agarramos la Biblia y encontramos el sabor y empezamos a leer, porque estamos disfrutando, porque estamos encontrando cosas hermosas, buenas en la palabra de Dios. ¿No se ha dado cuenta usted, hermanos amados, cuando estamos en la iglesia y cuando leemos una escritura, no se ha dado cuenta que la gente sigue leyendo? ¿Por qué será? Porque en la casa ya no lee. Ahí es donde nosotros, hermanos amados, estamos descuidándonos. Por eso, hermanos amados, donde nosotros leímos en esta tarde, donde la Biblia dice, hermanos amados, que allí donde nosotros leímos en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque nos falta, hermanos amados, conocer más la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Es que la palabra está escrita para nosotros, para guiarnos, hermanos amados, para que nos vaya bien en el camino. Si nosotros hemos leído, hermanos, en el libro de Josué, donde habla que nunca se aparte este libro, ni de día, ni de noche. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Pero muchas de las veces, hermano, se nos olvida, y déjame decirle, a veces llegamos en la casa, o a veces las Biblias andan en el carro, en la cajuela, allí en el tablero o atrás, y ya se hace así como chicharrón, tanto por el calor, hermanos amados. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, amén. La ignorancia, hermanos amados, de las Escrituras ha sido una de las causas por el cual el pueblo, hermanos amados, perece por causa de falta de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermanos amados, nosotros llevamos en la casa estudiando la Biblia? ¿Cuántos tiempo nosotros estamos en la casa, hermanos, leyendo, estudiando, orando, alimentándonos en lo espiritual en nuestras vidas? ¿O cuánto tiempo duramos detrás de un televisor mirando las novelas? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Hermanos amados, mostrar al pueblo de Dios lo serio, hermanos amados, que es la ignorancia de las santas escrituras. Enseñar al pueblo de Dios, hermanos amados, que hay un peligro cuando nosotros ignoramos las escrituras, la palabra de Dios. Eso es lo que yo le dije hace ratito, hermanos amados. Jesús está aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Si tú lo puedes, si quieres, tú no lo puedes mirar, porque nosotros creemos, sentimos, tenemos esa certeza, hermanos amados, de que Él está aquí. Amén. Allá en mi tierra, una vez un borrachito entró en la iglesia y el padrecito lo miró y dice, mi hijo, ¿cuántos dioses hay aquí? Dice, ¿cuántos dioses hay? Y él dice, empezó así todo con los ojos colorados, dice, 1, 2, y empezó a contar todos los que habían ahí. Hermanos, dice la Biblia que Jesús está aquí. Y cuando nosotros, hermanos amados, venimos con esa fe de creer y que Dios puede hacer algo en nuestra vida, nosotros podemos, hermanos amados, recibir lo que Él tiene para nosotros. En la iglesia, hermanos amados, debe de haber un respeto y en la iglesia, hermanos amados, no deberíamos nosotros ignorar las escrituras. Cuando nosotros ignoramos las escrituras es cuando los cristianos a veces, hermanos, vienen a la iglesia y no traen Biblias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén.
ignorando las Escrituras. Nosotros, hermanos amados, a veces hacemos tan importante allá en nuestras casas, cuando hay alguien, hermanos amados, cuando nos visita y cuando llega en nuestras casas una visita, nosotros los sentamos a un lugar, en un sofá, y luego hasta regañamos a nuestros hijos cuando pasan enfrente de ellos. Le dijimos, no pases por ahí porque hay visita. Hermanos, aquí hay más que una visita. Aquí hay Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Aquí hay Jesús. Bendito Dios. Uno de los textos, hermanos amados, más tristes de la Biblia es Oseas, que nosotros hemos leído. Es la escritura más triste que existe, hermanos amados, que el pueblo, dice la Biblia, perece por falta de conocimiento. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Nosotros tenemos que adquirir, hermanos amados, el conocimiento. Nosotros, hermanos amados, como hemos sido alcanzados, como hemos sido ya, hermanos amados, llamados, porque Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces quiere decir, hermanos amados, que cada uno de nosotros tendríamos que hacer responsables, hermanos amados, y levantarnos en las mañanas. Y lo primero que haríamos es orar, hermanos amados, y abrir nuestra Biblia para leer la Biblia, hermanos amados. Y cuando regresemos en el trabajo, era nuestro responsable abrir la Biblia para leer y orar, hermanos amados, porque necesitamos conocer, necesitamos conocimiento, hermanos amados, para que no seamos engañados de cualquier persona que habla doctrinas, hermanos, otras doctrinas nuevas. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y eso nos corresponde a nosotros. Es triste esto, hermano, porque faltó conocimiento. La Biblia habla mucho, hermanos amados, en cuanto a la ignorancia, porque la ignorancia, hermanos amados, nos puede echar a perder, podemos caer. Aquí en el mundo, hermanos amados, aquí en la tierra existen leyes. Aquí en la tierra, hermanos amados, existen también reglas que fueron puestas por a través de los gobernantes. Y usted mire, hermanos amados, en todas las carreteras, en todas las calles que usted vaya, usted va a mirar letreros, usted va a mirar señalamientos, usted va a mirar las rayas, usted va a mirar las rayas amarillas, las rayas rojas, las rayas blancas, todo eso. Cada uno de ellos, hermanos amados, quiere decir algo. Pero si usted no conoce esas rayas, esos señalamientos, entonces falta de conocimiento. Por eso muchas las veces, hermano, uno pasa un señalamiento y atrás le sigue la policía porque no tenía conocimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Alguien ha ido a la escuela del manejo? Ahí enseñan muchas cosas. ¿Sí ha ido, verdad? Ahí, hermanos, enseñan todos los señalamientos y uno ya tiene conocimiento todo lo que hay en la tierra, en las leyes de la tierra, hermanos, y lo respeta y no le dan tickets tan fácilmente porque ya los conoce. Eso es lo que también hace falta, conocer la palabra, hermanos amados, para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. En el libro de Isaías, capítulo, hermanos amados, 1, vaya allí en el capítulo 1 y verso 3, en el libro de Isaías. Estamos hablando, hermanos amados, las escrituras que uno, hermanos amados, los ignora. Y nosotros no tenemos que ignorar, porque nosotros, hermanos amados, estamos siendo guiados por la palabra. Nosotros estamos siendo bendecidos por la palabra. Hermanos, la palabra dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Isaías, ahí están. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que tener conocimiento, hermanos amados, porque nosotros, hermanos amados, lo que Dios ha pensado en hacer en nosotros, dice la Biblia, Él ha pensado hacer bien
y no mal para nosotros. Entonces nosotros buscamos, hermanos amados, nosotros mismos los males, hermanos amados, por ignorar las escrituras, por la ignorancia. Y es por eso, hermanos amados, que cada uno de nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que responsabilizarnos, hermanos amados, cada uno de nosotros, y tomar la Biblia, hermanos amados, porque es la Biblia, hermanos amados, que es nuestro alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y nosotros, hermanos amados, eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros nos corresponde, hermanos amados, si nuestros hijos, si los jóvenes, hermanos amados, lo hicieran también, déjame decirles, serán personas, serán cristianos enriquecidas, hermanos amados, en conocimiento, en la vida espiritual, hermanos amados, conociendo lo bueno y lo malo, hermanos amados, y así evitaríamos muchas cosas malas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque es la palabra que nos hace falta a nosotros. Oseas 13 y verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda, ¿por qué se perdieron, hermanos amados? Por falta de conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Hermanos amados, yo creo que como yo les estoy diciendo en esta tarde, la palabra de Dios, hermanos amados, es tan clara. Y cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, y cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, hermanos amados, la palabra de Dios primero llega a nosotros, nos golpea a nosotros primero. Porque nosotros no podemos hablar algo, hermanos amados, de lo primero que no recibamos de Dios. Y después, para poder compartir con la gente, con los hermanos, con los cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos amados? Que nosotros a las 4, a las 3, a las 5, a las 6 de la mañana, ahí estamos, hermanos amados, buscando a Dios. Orando, hermanos amados, leyendo la Biblia y pidiéndole, Dios, dame un mensaje, dame un estudio, dame algo, Dios mío, para que yo pueda dar a mi pueblo, para que yo pueda dar al pueblo de Dios. Pero, hermanos amados, en estos tiempos que carece mucho, hermanos amados, porque cada uno de nosotros a veces nos descuidamos y a veces no leemos la Biblia. Hermanos, hay personas, yo lo que le estoy diciendo, hermanos amados, porque sé que así es, que no leen la Biblia, sino cada servicio cuando nos reunimos. No estoy diciendo, hermanos, que todos, pero la mayoría de las personas llevan más tiempo, hermanos amados, en las cosas seculares, en las cosas del mundo, que en las cosas del Dios. De tal manera, hermanos amados, te voy a decir algo en esta tarde, que a veces no tenemos tiempo ni siquiera para doblar nuestra rodilla, y si tenemos tiempo es nomás para decirle gracias a Dios, amén, y levantarnos como unos 2 o 3 minutos nada más, hermanos amados. Jesús dijo a los discípulos que no pudieran orar conmigo, aunque sea siquiera 1 hora. Para saborear, hermanos amados, el alimento, para saborear la palabra, hermanos amados, se requiere tiempo, bendito Dios. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios, porque al final de cuentas, hermanos amados, usted va a ser enriquecido. Usted va a ser bendecido. Usted, hermano amado, tiene que tomar esa decisión y siempre cargar la Biblia, siempre traer la Biblia, hermanos amados. Y cuando usted llegue en su casa, no se acueste a dormir. Tienes que leer la Biblia. Tienes que escudriñar, hermanos amados, porque necesitamos conocimiento, porque necesitamos conocer más de Dios. Tenemos que estar al tanto lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en estos tiempos. Cuando dicen amén, hermanos. Jeremías, capítulo 2
y verso 8, dicen por ahí que había una hermana, una viejita, que había perdido los lentes y ya tenía como 4 meses que no los encontraba. Y pues uno de esos, dice, se ocurrió agarrar la Biblia y estaba dentro de la Biblia. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaba que no leía? Es que, hermanos amados, es verdad esto, lo que le estoy diciendo. Dicen que una vez había un señor que tenía una gasolinera y ya estaba grande el señor y tenía un hijo, pero ya era tiempo para que él le diera el negocio a su hijo, para que él siguiera el negocio. Y le dice: hijo, yo ya estoy viejo, yo ya me quiero retirar, necesito que usted trabajes, que sigas adelante con el negocio. Y el hijo le dijo: está bien, papá, yo lo voy a hacer. Y el papá le dio un cuaderno, todas las instrucciones, cómo él tenía que hacer para que su negocio siguiera floreciendo, siguiera como estaba, porque estaba dando buenas ganancias. Entonces, el hijo le dijo: está bien, papá, yo lo voy a seguir. Y como su hijo miró que no faltaba nada y que todo estaba bien, agarró el cuaderno y lo guardó. Y todo estaba bien, pero el negocio empezó a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque no estaba yendo con las instrucciones de que su padre le había dicho. Entonces, cuando ya el negocio ya estaba cayéndose, cuando ya sintió ahora sí que ya no estaba saliendo bien, entonces dice: bueno, algo está pasando aquí. Se acordó y dijo: mi padre me dio unas hojas, voy a agarrarlos para ver, para leer. Y empezó a leer. Entonces estaba haciendo todo al contrario, al revés de lo que su padre le había dicho. Entonces empezó a agarrar y empezó a leer todo lo que tenía que hacer, y su negocio empieza otra vez a subirse y quedarse en normalidad, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos amados. Esta Biblia, hermanos amados, tiene instrucciones para nuestra vida. Tiene instrucciones, hermanos, es como un manual en nuestra vida, donde nosotros necesitamos en qué área, hermanos amados, aquí está la respuesta. Por eso, hermanos amados, cada vez cuando tú hablas la Biblia y cuando tú lees la Biblia, hermanos amados, es que vas a recibir algo en tu vida. Pero si de plano ignoras la palabra de Dios, es difícil que tú encuentras lo que tú necesitas o lo que tú estás buscando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Jeremías capítulo 2. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no se conocieron. A los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermanos amados, el conocimiento está en la palabra de Dios. Hermanos amados, nosotros, aunque no tengamos estudios, aunque no tuvimos muchos estudios, hermanos, yo le voy a decir, yo no estoy diciendo con esto que yo tengo mucho conocimiento y que esto, no, mi hermano amado, yo le dije que yo no sabía y que apenas estoy aprendiendo, pero déjame decirle, hay un hombre, hermanos amados, que estudió desde primero hasta todo lo que es el estudio, hermanos amados, de lo que se estudia ya de prepa o todo el estudio, pues faltó poquito para que recibiera como alguien profesión. Y déjame decirle, nosotros estoy hablando nacido, hermanos amados, en español, habla bien, conoce todas las palabras. Entonces estamos hablando, y luego yo decía, usted tiene más conocimiento de la palabra, puedes hablar más, puedes expresar más las palabras. Yo batallo, yo no puedo. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no te le echas ganas? ¿Por qué no estudias para que predique la palabra? ¿Y sabes qué me dijo el hermano? Yo tengo estudio, yo tengo esto, yo tengo otro, pero usted dice, tal vez no tenga como yo tengo,
pero es que es Dios en ti. Y yo no puedo, yo tengo conocimiento, pero yo no puedo hablar en un púlpito. Cuando se acercaba para hablar, es lo que empezaba a llorar, a llorar. Hermanos amados, dice la Biblia, no es el que corra, sino en quien Él tenga misericordia. Pero cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que responsabilizarnos, porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Dios tiene pensado algo bueno en nosotros. Dios lo va a hacer, hermanos amados, y nosotros tan solamente tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer, hermanos amados. No tenemos que ser ignorantes a la palabra de Dios, o mucho menos, hermanos amados, que no nos interese la palabra de Dios, sino cada uno de nosotros tenemos que leer. Eso es, hermanos amados, lo único que nosotros tenemos que hacer, porque déjame decirle, hermanos amados, yo soy una de las personas que si no estoy leyendo la Biblia, que si todavía no estoy orando, pero acá estoy sentado en el sofá, pero me está ganando, me está jalando, hermanos amados, los programas que pasan a veces en la tele, y ahí estoy, pero también hay una lucha, y lo que hago yo, me levanto y me voy donde yo tengo que estar estudiando. Yo tengo un cuartito atrás donde ahí estoy estudiando, donde ahí estoy leyendo. Ahí, hermanos amados, le pido a Dios, porque necesitamos enriquecernos en la palabra, en conocimiento, hermanos amados, en sabiduría, porque déjame decirle, hermanos amados, en este mundo, hermanos, actualmente hay muchas doctrinas, que si tú no estás preparado, que si tú no tienes el conocimiento, hermanos amados, y fácil te pueden engañar, fácil te pueden decir, y tú lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no estás o no tienes el conocimiento. Entonces, fácil puedes ser engañado. Hermanos amados, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para su vida. Tenemos que levantarnos, cada uno de nosotros. Usted nunca diga, hermanos amados, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, hermanos amados. Tenemos que sacar tiempo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son cristianos en esta iglesia? ¿Verdad que todos somos cristianos? Todos somos hijos de Dios. Tenemos un Padre celestial, hermanos amados. Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe, hermanos amados, todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros nos acerquémonos a Él y que le pidamos lo que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer otra escritura más en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado, ¿dónde dice? Cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hombre, y su multitud se secó de sed. Amén, hermanos. Si no hay conocimiento en nuestras vidas, hermanos amados, podemos ser llevados al cautivo, podemos ser engañados, hermanos amados, podemos perdernos por falta de conocimiento. Pero tú y yo, hermanos amados, tenemos que echarle ganas. Tenemos que levantarnos. Dios quiere hacer algo, hermanos amados, en nuestra vida. Hermanos amados, ¿usted cree que Dios lo ha llamado a usted en vano? ¿Cree usted que, hermanos amados, Dios lo levantó así nomás porque sí? No, hermanos amados, Dios lo quiere llenarlo de conocimiento, Dios lo quiere llenarlo de sabiduría, hermanos amados. Fíjese Jeremías, hermanos amados, cuando Dios lo llama a Jeremías era un niño, y cuando Dios le dice que se levante para predicar, para llevar la palabra, para ir a profetizar, y Jeremías decía, Señor, yo solo soy un niño, no puedo hablar. Dice, yo pongo mi palabra en tu boca. Moisés, hermanos amados, cuando también Dios lo quiso usar, también Moisés, ¿qué dijo? Moisés no quiso, Moisés decía, yo no sé hablar. Hermanos amados, Moisés dijo, yo no puedo hablar. Dice, no te preocupes, dice tu hermano Aarón, le voy a decir a él y él te va a interpretar. Pero tenemos que estudiar la Biblia, hermanos amados. Fíjese,
Cuando dice la Biblia que Moisés no podía hablar, o no tenía que hablar, Moisés, hermanos amados, lo único que tenía era tardo de hablar. No, era como tartamureaba, pues, cuando quiero decir la palabra dice así. Entonces, pero él era, hermanos amados, tenía lleno de conocimiento porque él estudió de las escuelas más grandes en la universidad, hermanos, porque él estaba en Egipto. Él tiene un estudio, simplemente era tartamudo nomás, y tal vez tenía miedo, pero para Dios, hermano, nada imposible. Dios le dice, no te preocupes, yo voy a usar a tu hermano para que él hable por ti. Amén, hermanos. Es que nosotros, hermanos amados, no sabemos cuál es el propósito de Dios. Dios tiene propósito, pero Dios lo va a usar cualquier momento, cualquier hora, cualquier instante. Y es mejor que tú estés preparado. Es mejor que tú ya tengas el conocimiento para que Dios te hable. Cuando Dios te diga, es tiempo, hermanos amados. Yo te estoy diciendo, en aquel momento cuando yo estaba platicando con usted, hermanos, 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 10 años, 11 años, hermanos amados, era tiempo, hermanos amados, era tiempo que yo dijera, aquí no me toman en cuenta, aquí no me dejan predicar, me voy en otra iglesia. No, mi hermano amado, yo esperaba el tiempo de Dios. Cuando dicen amén. Oh, hermano amado, eso a mí me hizo algo que lo que yo hice, porque cuando yo platico con la gente dice, ¿a poco tanto tiempo aguantaste? No, si yo 1 año ya me hubiera salido si no me dieran predicar. No, hermano, 11 años pasaron. Y de ahí, hermanos amados, cuando el primer día, cuando era tiempo de Dios y en ese entonces, hermano, quiero que sepa, en ese entonces, pues estaba verde, porque todavía apenas estaba aprendiendo en español. Todavía no podía hablar muy bien en español. Pero Dios, hermanos amados, mira el deseo, el corazón. Y Dios, hermano amado, cuando Él quiere, ¿sabes qué, hermanos amados? Cuando Dios quiere, Dios no te va a preguntar. Hermano amado, hermano Roberto, Dios no te va a decir, Roberto, ¿estás listo ya para ir a predicar? No, Él te va a levantar y te va a decir lo que tú tienes que hacer, hermano, aunque no quiera. Vamos a mirar, hermanos, en la vida de Jonás. Jonás es un profeta, hermanos amados, pero Jonás no quiere hacer nada, hermano amado, de tal manera que no le caía bien ese pueblo de Nínive. No les caía gordo ese pueblo, pero Dios quería salvar y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Ve a predicar a Nínive porque yo quiero salvar, porque hay mucha maldad en esa ciudad. Y en lugar de ir para allá, se fue a otro lugar. Pero Dios, hermanos amados, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué no pudiera Dios decir? Bueno, pues si no quiere, llamo a otro. Es que Dios, hermano, es Dios. Y Él te dice, y tú tienes que hacer aunque no quieras. Y si no lo haces por la buena, por la mala, de todas maneras lo vas a hacer. Y qué bien y qué bueno, hermanos, sabes que por la buena lo hacemos. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos. Vamos a leer Jeremías 4:22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Nosotros tenemos que hacer algo, hermanos amados. Tenemos que inclinarnos más en las cosas espirituales. Tenemos que inclinarnos más en las cosas de Dios, hermanos amados. Y tenemos que ir dejando las cosas del mundo que nos quita tiempo, que nos está absorbiendo el tiempo, el que nos está, hermanos amados, dejando sin tiempo. Porque déjame decirle lo que yo te estoy diciendo, hermano. Hay personas y hay cristianos que pasan horas, hermanos amados, atrás de las novelas, viendo las novelas, tras las novelas, hasta se acaben todas las novelas, hermanos amados, pero no hubo tiempo para inclinar sus rodillas, hermanos amados, aunque sea 5 o 10 minutos para clamar a Dios o para abrir la Biblia, hermanos amados, porque se les fue el tiempo.
Pero hay en el pensamiento, sí, están pensando, hermanos amados, ahorita cuando se acabe voy a leer la Biblia, ahorita cuando se acabe, ahorita voy a orar. Y se fue el tiempo y no hubo, hermanos amados. Si yo no he visto, hermanos amados, allá en la iglesia donde estamos nosotros, yo nomás veo, hermanos, a las personas cuando lleguen, y más los que tocan en la música. Hay unos que llegan, hermanos, así de carrera y nomás se inclinan nomás aquí. Amén. Gloria a Dios. Y ya. Agarrar su guitarra. Oiga, hermano, ¿qué está pasando con la gente, con el pueblo de Dios? Dando sobras a Dios, dando tiempos, lo que le sobró, hermanos amados. Cuando tú le das a Dios tiempo completo, es cuando tú en tu casa, hermanos amados, piensas de que ya falta una hora y tú digas, wow, aleluya, gloria a Dios, hoy vamos a tener un servicio de poder, y te estás preparándote, te estás bañando, te estás cambiándote tu corbata con alegría, con gozo, hermanos amados, y al tiempo llegaste a la iglesia y tuviste 20 minutos para orar, hermanos amados, para prepararte, para abrir el corazón, para que Dios hable. Hermanos amados, déjame decirle, se disfruta la comida, hermanos amados, cuando uno se prepara. Pero déjame decirle, hermanos amados, aquel que siempre anda corriendo, aquel que siempre llega tarde, hermanos amados, no tiene tiempo para darle a Dios lo que a Él se lo merece. Cuando dicen amén, hermanos. Eso es. Las Escrituras, las ignorancias de las Escrituras es pecado, hermanos, más grande, déjame decirle, que puede haber. Y lo voy a comprobar, hermanos amados, que es tan peligroso cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, las cosas de Dios, y no nos preparamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuál fue el pecado más grande, hermanos amados? ¿Cuál fue el pecado o crimen más grande que se cometió aquí en la tierra? Por falta de conocimiento, la muerte de Jesús, hermano amado. Cuando el apóstol Pedro se levantó, hermanos amados, y dijo, este Jesús que ustedes lo mataron, que ustedes lo crucificaron, es Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por falta de conocimiento, hermanos amados. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 y 8. Amén, hermanos. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Hermanos amados, porque la verdad hace libre. Cuando nosotros conocemos la verdad, entonces estamos al tanto de lo que vivimos, de lo que hacemos en este mundo, hermanos amados. Y cuando nosotros conocemos lo bueno y hacemos lo bueno, hermanos amados, nos va a ir bien en este mundo. Y déjame decirle, hermanos amados, tú tienes los padres, nosotros los padres tenemos que hacerlo. Dice la Biblia, si nosotros hemos olvidado, hermanos amados, las leyes o las escrituras, dice Dios, yo también olvidaré de sus hijos, porque nosotros somos responsables también por ellos. Cuando dicen amén, porque cuando tú te levantas a buscar a Dios y déjame decirle, también Dios se acuerda de nuestros hijos. Nosotros buscamos, hermanos amados, bien para nuestros hijos. ¿Cuántos aman a los hijos? Amén. Es que son nuestros hijos y depende de nosotros también, hermanos amados. Por último,
Si nosotros, hermanos amados, así como dice la Biblia, el cual quiere que todo el hombre sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. El Dios quiere, hermanos amados, que tú tengas el conocimiento, que tú sepas en realidad, en la vida, que tú sepas cómo estás viviendo en las Escrituras, hermanos amados, para que podamos ser salvos. Pero en el Juan capítulo 8, hermanos amados, y todos saben eso, en el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos que estar libres, hermanos amados, ser libres con la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Amén. Oh, hermano amado, hay bendición para nosotros cuando nosotros vivamos, o cuando nosotros vivimos, hermanos amados, a la palabra de Dios. Somos bendecidos. Si muchos de ustedes, hermanos, ya han disfrutado las bendiciones de Dios, pero si nosotros nos aferramos más todavía, hay más cosas para nuestras vidas. Amén. Esto, hermanos amados, de lo que hemos hablado hoy, es para animarlo, es para que usted se anime, usted se levante, hermanos amados, porque déjame decirle, Dios es el que te llamó, Dios es el que te levantó, Dios es el que nos ha llamado a nosotros. Él nos prepara, Él nos está preparando, hermanos amados, porque cuando a Dios le plazca, hermanos amados, Dios nos va a usar nuestras vidas. Entonces, en ese momento, cuando Dios ponga en tu corazón, hermanos amados, porque Dios pone en el corazón para hacerlo, entonces, allí cuando tú digas, es que no tengo que decir, no tengo que hablar, tú tienes que hacerlo, como de lugar lo vas a hacer. Porque Dios no te va a dejar en paz. Dios nunca lo dejó en paz, hermanos amados, ¿cómo se llama? A Jonás. No lo dejó en paz, sino ahí tuvo, hasta que Jonás dijo, pues es mejor que lo haga. Porque aprendió cuando ya estaba, hermanos amados, dentro del pez grande, y ya dijo, ahora sí lo voy a hacer. Pero aunque lo hizo, de todas maneras, allá estaba, dice él, esperando a ver si Dios los iba a salvar. Pero él no quería que Dios los salvara, hermano, y era profeta. Así es que aunque tú, hermano amado, te cae gordo aquella persona, tú tienes que ir a hablarle de Dios. Aunque tú no quieras, pero tú lo vas a hacer. Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados, para que hagamos una oración. Clama a Jesús y extenderá